Buen día a todos. En esta sesión del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, les quiero hablar sobre la convergencia de integrales en sentido Princhem, regular, sigma y Henstock en varias variables. Para esto, vamos a empezar primero con la definición de la integral de Henstock-Kurzweil en el plano cartesiano y posteriormente la convergencia en sentido Princhem y regular. Para hablar de la integral de Henstock-Kurzweil en R2, primero consideremos intervalos del plano, es decir, conjuntos de la forma I1 cruz I2, donde IJ es un intervalo usual de la recta real. Y decimos que E es un conjunto elemental del plano si es o un intervalo o una unión finita de estos intervalos. Empezamos con la definición también de suma de Riemann, que es a partir de un conjunto elemental y una partición etiquetada de dicho conjunto, es decir, una colección de parejas X, Y, donde X es la etiqueta, es el elemento del intervalo Y que forma al E, y una función definida de E a los reales, nos determina la suma de Riemann mediante la siguiente expresión, que es la generalización de lo que entendemos por suma de Riemann en un curso de cálculo diferencial e integral de primer semestre. Entonces, es la suma de los valores de f en la etiqueta x por la medida o el área del intervalo y. Ahora, con esto podemos dar la definición de una función definida sobre un conjunto elemental E del plano a los reales, cuya integral de Henstock-Kurzweil va a existir sobre E, si podemos encontrar un número A tal que para todo epsilon positivo existe una medidora delta, que es una función que toma valores en E y nos devuelve números no negativos, tal que para toda partición P que sea delta fina de E, se cumple que la distancia de la suma de Riemann hacia A es menor que epsilon. Esta condición de partición delta fina es se refiere a en la manera en que estamos controlando el tamaño de la partición. En tal caso, decimos o denotamos la integral mediante el símbolo HK, que tiene valor A sobre E. Una primera observación importante es que si nuestra función ya era Riemann integrable o bien Lebesgue integrable, entonces se sigue que es Henstock-Kurzweil integrable y los valores que ya tenía la integral se mantienen. Es decir, que la integral HK extiende los conceptos de Riemann integrable y Lebesgue integrable, con el detalle de que para la integral de Riemann pedimos que el E sea un conjunto acotado. Entonces, estamos extendiendo la noción de integral de Riemann y de Lebesgue mediante la definición de Henstock-Kurzweil. Un resultado clásico que es muy importante en la teoría de funciones de f en f que son Henstock-Kurzweil integrables es el teorema de Hacke, que nos caracteriza la integral sobre toda la recta real mediante la integral sobre cada intervalo compacto AB de la recta, cuyo límite, sí, que está marcado aquí abajo, existe y es finito, donde A es el valor total de la integral sobre toda la recta. Entonces, esto nos caracteriza la integral sobre toda la recta, pero ya no se cumple en el caso de dos variables o más, ya que podemos definir funciones definidas en todo el plano cartesiano, que son Riemann integrables sobre cada intervalo compacto de R2, para los cuales el límite que está aquí indicado existe, pero la integral de menos infinito a infinito de menos infinito a infinito de f ya no es Henstock-Kurzweil integral. Entonces, hay un comportamiento diferente del caso real al caso de dos o más variables. Ahora pasamos a los criterios de convergencia dados por Prinsheim y regular. Para esto, consideramos integrales dobles del tipo de 0 infinito a 0 infinito de f, es decir, una función que va a ser definida en el primer cuadrante y que sea complejo evaluada
localmente integrable de Lebesgue y consideramos su integral parcial rectangular mediante I de x, y. Teniendo esto en cuenta, decimos que la integral doble de cero infinito de f de v de u de b es convergente en sentido Prinsheim a un número complejo I si para todo epsilon positivo existe un ρ en R más, tal que si el mínimo de x, y es mayor que ρ, entonces la integral parcial rectangular I de x, y se aproxima a I en menos que epsilon. Entonces, vemos que esta definición es bastante diferente a la de Henstock-Kurzweil, ya que en la integral de HK usamos la idea de sumas de Riemann. Y aquí usamos esta condición de que el mínimo de x, y rebase a nuestro parámetro ρ. Sigamos. Con la siguiente tabla de valores AJK, donde A11 es 1, A12 menos 1, A13 1, A14 menos 1, etc. Y donde casi todos los AJK son ceros, nos forma una función de la siguiente manera, donde f de v va a ser AJK, si el v está en el rectángulo JJ más 1, KK más 1, con JK mayores iguales que 0. Entonces, esta función va a tener integral doble de que no es convergente en el sentido Prinsheim. Entonces, ese es un caso de una función cuya integral doble no es convergente. Ahora, para dar un ejemplo de una función cuya integral doble sí sea convergente en sentido Prinsheim, requiero hablar primero de la definición de convergencia regular, porque estos conceptos están relacionados entre sí. Entonces, decimos que la integral doble es convergente en sentido regular si para todo epsilon positivo existe un delta en R+, tal que si el máximo de x, y es mayor que delta y x1 mayor que x mayor o igual que 0, con y1 mayor que y mayor o igual que 0, entonces el módulo de la integral de x a x1 de y a y1 de f es menor que epsilon. Entonces, notemos que aquí, para la definición de convergencia regular, estamos hablando del máximo de x, y. En cambio, para la convergencia en sentido Prinsheim, usamos el mínimo. Este cambio nos hace concluir lo siguiente, que está dada mediante esta desigualdad. Y esta desigualdad que va a ser válida para cualquier epsilon positivo, nos garantiza que la convergencia en sentido regular de la integral doble implica la convergencia en el sentido Prinsheim. En consecuencia, cuando mostremos un ejemplo de una función f cuya integral doble converge en sentido regular, en automático sabremos que también converge a algún valor complejo en sentido Prinsheim. Sin embargo, el recíproco es falso, ya que al considerar los términos AJK dados por esta otra tabla, donde A11 es 1, A12 menos 1, A13 2, A14 menos 2, etc., pero casi todos los términos son ceros, y nuestra función como antes, se obtiene que la integral doble de esta f, con estos valores, es convergente a 0 en sentido Prinsheim, pero no es convergente en sentido regular. Por lo tanto, las definiciones de convergencia Prinsheim y convergencia regular no son equivalentes. Otro ejemplo interesante es el dado por los términos AJK mediante esta tabla que vemos que también tiene signos alternantes, pero ya no hay ceros. Y si consideramos nuestra función f de v como AJK, entonces obtenemos que la integral doble de f de 0 infinito a 0 infinito es convergente en sentido regular y por lo tanto va a ser convergente en sentido Prinsheim, por lo que mencionamos antes, con la salvedad o la importancia de que este ejemplo muestra que esta integral doble converge en sentido regular, pero no en el sentido usual de Lebesgue,
ya que al tomar los módulos o valores absolutos de los a y j, de nuestros términos que definen nuestra función, obtenemos una serie altamente divergente, porque se nos cambian los signos y todo se vuelve positivo. Entonces, existen funciones que no son Lebesgue, pero sí son convergentes en el sentido regular su integral. Y, como era de esperarse, si una función es Lebesgue integrable sobre f2 más, entonces va a ser convergente en sentido regular. Pero el recíproco muestra este ejemplo que no es válido. Por lo tanto, tampoco son definiciones equivalentes. Ahora, siguiendo con esta idea de series, consideramos esta serie doble dada por esta expresión que en términos de serie se puede probar que si n es positivo, entonces la serie es regularmente convergente, pero para n menor o igual a 0 diverge. Y en particular, para n igual a 1, se obtiene la siguiente tabla de valores para la cual observamos que tenemos también signos alternantes, pero en el primer renglón, si se fijan, tenemos una serie conocida: 1 menos un medio, un tercio, menos un cuarto, un quinto, menos un sexto, un séptimo, etcétera, etcétera. Esta serie del primer renglón, solo formando el primer renglón, nos da logaritmo natural de 2, que es una serie ya conocida, ¿no? Y también tiene esta serie doble la característica de que si uno intenta sumar por diagonales los valores de la tabla, entonces nos quedan 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Y si intentamos sumar todos esos valores, pues depende dónde paremos la suma o nos da 0 o nos da 1. Por lo cual no es esa suma convergente. Y entonces esto nos garantiza que esta serie doble no cumple la definición de sigma convergencia de serie doble, pero sí es una serie doble regularmente convergente. Entonces aquí, esta como serie doble también nos muestra que los conceptos de convergencia regular de series y de sigma convergencia no son equivalentes. Pero al tener que sí es una serie regularmente convergente, entonces, al definir nuestra función f de xy como a y j, dado por esta expresión, con este pequeño cambio en el dominio, ahora x, y tiene que estar en el intervalo i menos 1, j menos 1, se obtiene entonces, porque la serie doble es convergentemente regular, que la integral doble también es regularmente convergente y en consecuencia va a ser Prinzhorn convergente. Entonces, con estos ejemplos hemos visto qué criterios, qué tipos de convergencia se tienen distintos. Una implica la otra, pero los recíprocos son falsos. Es decir, que hay una gran variedad de definiciones que se relacionan entre sí, pero que no son exactamente las mismas, pero generalizan lo que sabíamos de la integral de Riemann y de la integral de Lebesgue. Para ver más detalles de estas convergencias, de estas definiciones, pueden consultar los siguientes artículos, que se han trabajado de manera diferente, pero se ve que tienen relaciones entre sí, y lo cual pues también tiene mucha relación con los conceptos de convergencia o criterios de convergencia de series dobles numéricas. Entonces, este es un pequeño resumen de los distintos tipos de integrales en varias variables. Y sería todo de mi parte. Gracias por su atención.